Vamos a orar y comencemos. Dios, gracias por el libro de Primera de Pedro, que ha sido de tanta bendición para mí y espero también para la iglesia de IBCC. Usa el mensaje esta mañana para confrontarnos, para apuntarnos más a Cristo, a las cosas importantes en la vida. Ayúdanos, Dios. Obra en nuestros corazones como ya has estado obrando. Qué impresionante la obra que estás haciendo espiritualmente en los corazones de ellos que asisten a IBCC y los miembros de IBCC. Sigue haciendo tu obra. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo recuerdo haber oído una historia de una joven cuya familia había mudado a México para ser misioneros. Y es desde una edad muy, muy joven. Y realmente pasó la mayoría de su juventud. De pronto llegó allí con 2 años, algo muy joven. Y entonces pasó toda su juventud allí habló español perfecto, no como yo, y sin acento, fue al colegio, tuvo muchos amigos, y la verdad no sabía nada de los Estados Unidos, porque había vivido toda su vida en México. Se consideraba mexicana en un sentido, pero un día se enfrentó con la realidad dura, que por muy bueno que fuera su español, por muy bien que encajara la cultura, o aún tan poco que conocía de los Estados Unidos, ella nunca realmente sería mexicana. Ella nunca sería mexicana. Cuando ella tenía como 12 años, estaba en el colegio y uno de sus amigos le dijeron que vamos a hacer una carrera. Y estaban ahí las dos para la carrera. Y antes de comenzar, todos los alumnos comenzaron a gritar, México, México, México. Y es que en ese momento es que ella se dio cuenta que eso se ha convertido en una carrera de naciones. Porque nadie estaba diciendo Estados Unidos, todos estaban diciendo México, México. ¿Por qué? Porque ellos querían que la mexicana venciera la gringa. Aunque ella haya pasado toda su vida en México, ella en ese momento entendía que yo nunca voy a ser mexicana. Y eso es interesante. Y eso fue algo muy duro para ella. Y la verdad, en un sentido es lo mismo para mí aquí en Colombia. Aunque yo amo Colombia, yo estoy súper contento aquí y yo no tengo planes de salir, ni tengo tanta afán de hacerlo. La verdad, no tenemos afán de salir. Estamos muy contentos aquí, pero hay ciertos recordatorios que yo no soy colombiano. Aunque yo puedo decir varias cosas como chicharrón o cosas que estoy aprendiendo aquí, pero y también estoy tratando de aclimarme a la cultura y ser lo más posible, pero hay algunas cosas, por ejemplo, algunos de ustedes cuando estoy jugando fútbol con los hombres y comienzan a decir de no sé qué, están hablando de cosas que realmente tiene que ser colombiana entender eso. Es un jugador de 1940 de Colombia, pues yo no tengo ni idea quién es. O fue un programa que todos los colombianos conocen de su juventud, pero alguien que no creció aquí no va a entender. O cada vez que hay una elección, pues yo no puedo votar. Y hay varias cosas que yo no puedo hacer, pero hay otras cosas también que yo puedo ir a los Estados Unidos sin visa. Y entonces, pero hay cosas así que realmente dice, tú no eres colombiano. Yo no soy colombiano. Y realmente, y en la inmigración, pues yo tengo que meterme en la fila gringa, en la inmigración. Entonces, no, yo no soy colombiano. Y yo no digo eso como algo malo, yo digo como es la realidad. Es la realidad. Y también esa es la realidad en un sentido, cambiando el tema un poquito, de cada cristiano en este mundo. Esa es la realidad de somos extranjeros. La única diferencia con cristianos es que
donde gente como yo y esa otra misionero se esfuerza a ser más conectado con la cultura, nosotros como cristianos hacemos lo opuesto. No queremos decir, no, es que vivo en este mundo y entonces yo quiero aclimarme tanto a la cultura. No, es como extranjeros aquí, la idea es que no, yo no quiero ser como los que viven aquí. Vivimos de tal manera que no es nuestro hogar. Y eso es importante porque esa idea de que somos extranjeros, que somos expatriados, eso es uno de los temas más principales de 1 de Pedro. Entonces vamos a hablar de eso hoy. En 1 de Pedro 1:17 es donde estamos en este momento. Comenzando en versículo 17 dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y este párrafo, como cuando estamos pensando en la Biblia, pues normalmente está dividido en párrafos y cada párrafo tiene su idea. Y este párrafo es versículo 17 a versículo 21. Pero es muy corto, pero tiene mucha teología ahí en este pasaje. Y la semana pasada pasamos todo el tiempo hablando del tema de la parcialidad. Y espero que eso fue muy confrontante, porque sí es. Y esta semana vamos a hablar el tema que somos expatriados. Somos expatriados. A causa de la herencia que tenemos como cristianos, o lo que esperamos, esos versículos 1 a 12, eso es un resumen del capítulo hasta ahora. A causa de la herencia y la salvación que tenemos, versículos 1 a 12, nosotros debemos poner nuestra esperanza completamente en la segunda venida de Cristo, esos versículos 13. Debemos devocionarnos o dedicarnos a la santidad, esos versículos 15. Y debemos vivir en temor, versículo 17. Y los siguientes versículos de 18 a 21 explica por qué debemos vivir con temor. Entonces, si ustedes miren versículo 17, ¿qué dice? La frase principal, que es el enfoque central del versículo, es: condúzcanse con temor. Todos los restos de los detalles del versículo 17 están apuntando a esa parte. Condúzcanse con temor. Y ahora vamos a hablar de 3 razones porque cristianos, como cristianos, debemos vivir en santidad y en temor. Número 1, debemos conducirnos con temor porque Dios es nuestro Padre. Número 2, Dios es nuestro juez. Número 3, porque no pertenecemos aquí. Y vamos a hablar de cada uno, pero eso es como el bosqueo en general. Pero antes de examinar qué significa o la razón que debemos vivir con temor, primero yo quiero hablar un poco de qué significa vivir con temor. Porque si yo paso todo el tiempo hablando de que condúzcanse con temor y ustedes, pues yo no tengo ni idea qué significa, he escuchado algo, pero de pronto significa otra cosa. Y la frase de ese versículo comienza con una declaración de sí entonces. ¿Saben qué es eso, no? Sí entonces. Dice, si invocan como Padre, y después dice, entonces, la sí es la condición. Si esta condición está, el entonces es que, ok, si el resultado es esta, o si la condición es esta, el resultado debe ser esta.
Y a veces, como vamos a ver hoy, el sí no es una cosa como, de pronto no, de pronto sí. A veces en un sí, una declaración sí, entonces el sí es más como, ¿por qué? Es como, es un hecho. ¿Por qué ustedes invocan como Padre? No como, o dado que ustedes invocan como Padre, entonces deben vivir así. Y el verbo, en versículo 17, tenemos, si invocan como Padre, entonces, eso no está en el texto, pero ese es el punto, esa es la implicación, condúzcanse con temor. Y el verbo condúzcanse, ese es el verbo principal de la sección, es similar que ya hemos visto en versículo 15, es paralelo a la idea, sea santo, sea santo. Y cuando está hablando condúzcanse, yo creo que va a tener sentido, no tengo que explicar tanto, pero eso es cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, o vamos a conducirnos, vamos a vivir de cierta manera, vamos a comportar así. Es tu andar, es tu vida normal. 1 Timoteo 3:15, esos son algunos versículos que usan el mismo verbo. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, 1 Timoteo está escrito con el propósito, todo lo que tengo aquí en ese libro es para mostrarles cómo deben vivir y actuar en la iglesia de Dios. Efesios 2:3, hablando de los malos, y que César predicó acerca de esta, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, la misma palabra, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y va a decir, ¿qué significa conducirte? De cierta manera, Efesios 2:3 nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, en lo que haces, están conduciéndose en una manera, ya están haciendo eso, o sea, para la carne o para el espíritu, pero el punto de Pedro es que conduzcanse con temor. Y esa palabra de comportamiento, para profundizar más en qué significa mi comportamiento, aunque yo creo que entienden, porque Pedro usa esa palabra muchas veces en su libro, en su carta. En versículo 15 de capítulo 1, donde ya están, dice, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En versículo 18, el mismo principio dice, su vana manera de vivir. Ustedes heredaron una vana manera de vivir de sus padres. Entonces, la misma cosa. La idea es que lo que ustedes hicieron antes de ser salvo. En 2:12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes. Entonces, las buenas obras que hacemos, ese es tu conducto. Y hay otra referencia en 3:1 y 2 y 3:16, pero yo no voy a leer por tiempo. Entonces, normalmente cuando estamos leyendo un libro, y si el mismo tema está repetido una y otra vez, también estoy tratando de mezclar la clase de hermenéutica con el sermón, pero cuando vemos un tema que está una y otra vez repetido, pues eso significa que eso es una cosa muy importante a ese autor. Pedro entonces importa mucho de nuestro conducto como cristianos. Él importa mucho de eso. Y solamente porque estamos sufriendo o estamos siendo perseguidos, que es otro tema principal de 1 de Pedro, eso en la mente de Pedro, eso no es una razón o una excusa a actuar en una manera impropia. Él no es como, no, estoy sufriendo, tengo muchas pruebas, entonces por eso estoy pecando. No, eso no importa. Lo que está diciendo Pedro en ese momento es que sí, claro, las cosas son duras, las cosas son malas, la gente está maltratándote. Sea santo. No hay excusa. Sea santo. Condúctense con temor.
Entonces eso es un imperativo, no es una sugerencia, no es una opción para cristianos de conducirse con temor, aún en momentos de sufrimiento. Es la expectativa. Es la expectativa para cristianos manejar sus vidas o conducir sus vidas así. ¿Y cómo? Con temor. Y esa es otra palabra usada varias veces en 1 de Pedro. Y en la carta de 1 de Pedro, temor de Dios se contrapone con el temor de hombre en el sufrimiento. Es decir, si tenemos que escoger en un momento o en la vida que yo voy a desobedecer a Dios para evitar sufrimiento, o voy a sufrir por la gloria de Dios, yo debo temer Dios y no el hombre. Eso es difícil, porque cuando hay la posibilidad de sufrir, eso es cuando la tentación es que voy a hacer algunos compromisos aquí. De pronto no voy a decir lo que es la verdad. O no voy a ser como tan firme en lo que creo, porque eso va a terminar mal por mí. Y lo que está diciendo Dios es que no temes el hombre. Teme Dios. Vive con temor del Señor. En 1 de Pedro 2:17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. En capítulo 3, versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ellos, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarla. Es decir, mira, ustedes están pensando correctamente como la familia de Dios, si no están ahí teniendo miedo de cualquier cosa mal que puede suceder. Capítulo 3, versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Y la palabra temor no es una cosa única a Pedro. Esa es una idea que está repleto en las escrituras. Pero de pronto, cuando estamos pensando en temor, ¿qué significa? ¿Eso significa un terror como, ay, no tengo miedo? ¿O es como reverencia y respeto? Y realmente el versículo principal que podemos pensar acerca del temor es el Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces sabemos que, pues ok, no hemos definido la palabra temor, pero sabemos que, entonces queremos temer a Dios. Pero ¿en cuál aspecto? ¿En terror o en reverencia? Y la verdad, Pedro usa esta palabra con los dos sentidos en su carta. Entonces, él usa la palabra temor en cosas de terror. Y también como reverencia y respeto. Y muchas veces la traducción en español para esa palabra no es temor, es respeto y reverencia. Por ejemplo, en capítulo 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este es un respeto entre un esclavo y su amo, y lleva la idea de sumisión a la autoridad. Y vemos algo similar en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice: estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y, la palabra de temor, respetuosa. Y otra vez tenemos esa idea que una esposa debe mostrar honor y debe someter a su esposo. Y tenemos la idea de autoridad y sumisión. Entonces eso no es nada como ligero decir que cuando está hablando del temor, muchas veces
Aún cuando está hablando con respeto, está hablando de cómo hay alguien de autoridad y hay alguien bajo esa autoridad y hay una relación que debe estar ahí de temor. Pues claro, el esclavo puede tener miedo de su amo porque el amo puede hacer cualquier cosa. Y también podemos ver que el temor, una esposa puede tener miedo de su esposo porque versículo 7 del capítulo 3 dice que la mujer es el vaso más frágil, es más débil. Entonces normalmente hombres son más fuertes y pues un hombre puede normalmente lastimar a su esposa. No puede pasar, no debe pasar, pero mi punto es que eso también, en ese sentido está hablando de respeto, pero pues puede tener esa idea de también de tener miedo. Y en primero capítulo, en 3:15 del 1 Pedro, dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y esa reverencia es la misma palabra de temor. Y obviamente no está diciendo que debes tener miedo de los que están defendiendo la fe, pero estoy tratando de mostrarles que no es tan fácil la situación. Cuando dice teme a Dios, Pedro lo usa en las dos maneras. Habla de reverencia, habla de, pues, del miedo. Pero yo creo que teniendo eso en mente puede significar dos cosas. Y ahora que cuando hablamos de conducirnos en miedo o con temor, yo creo que en Dios, cuando estamos hablando de Dios, realmente son los dos. Es decir, algunos de ustedes están pensando que no, yo no puedo tener miedo de Dios. Sí, verdad, como cristianos no hay condenación en Cristo Jesús, pero como vamos a hablar después, eso no significa que yo puedo hacer como yo puedo hacer lo que quiero, no importa. No, y claro, la reverencia para el Señor sabemos que es importante también. Entonces, la primera razón que debemos temer a Dios es porque Dios es nuestro Padre. Versículo 17 dice, y si invocan como Padre. Sí, ya hemos hablado de la declaración sí. Entonces, pero la palabra y está conectándolo con la parte anterior, que dice que sea santo como yo soy santo. Y si Dios, o si ustedes invocan como Padre Dios, está conectado. Y la palabra invocan, es decir, para llamar o clamar al Señor, invocar a Dios como en oración. Esa es la idea. Pero cuando estaba estudiando yo dije, pues yo no sé, yo creo que no es tan claro invocar a Dios, porque hay mucha gente cuando hay problemas que invocan al Señor. Pero realmente si queremos entender qué significa, tenemos que buscar otras veces en las escrituras que usa la misma palabra. Hechos 2:21 dice que a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, está muy conectado con la fe que salva y poner tu confianza en Él. Y en Hechos 9:14 dice, y aquí tiene autoridad, está hablando de Saúl, cuando está persiguiendo todos para matarlos, dice, y aquí tiene Saúl autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, cuando habla de los que invocan el nombre o invocan como el Padre, está hablando cristianos de verdad. Cualquier persona puede hablar e invocar a Dios. Dios, ayúdame porque mi situación con mi narco se fue mal. Ayúdame, Dios. Pues eso no es un cristiano, aunque está invocando a Dios. Porque está en pecado y está diciendo que eso fue mal, eso terminó mal. Ok, ahora estoy en peligro. No, son cristianos que invocan al Señor en este contexto. Y cuando dice como Padre, ya hemos visto varias veces que tantas veces tenemos esa imagen de padre y hijos como nosotros como cristianos. En versículo 2, nosotros éramos elegidos según el preconocimiento del Dios Padre. En versículo 3, Él nos causó estar nacido de nuevo.
En versículos 4 y 5, como sus hijos ahora tenemos una herencia. En versículo 14 dice, como hijos obedientes. Es que una y otra vez Pedro está tratando de decir, como cristianos estamos como hijos de Dios, estamos en la familia de la fe. Y yo no sé si ustedes han pensado, tan privilegiados no somos nosotros para poder llamar Dios nuestro Padre. Eso es increíble, la verdad. Es que es solamente por salvación en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Esa es la única manera de entrar a esa familia. Pero cuando nosotros somos salvos, nos convertimos de enemigos a hijos. Y tenemos que pensar un momento, ¿qué son los beneficios de ser un hijo de cualquier persona? Porque Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Es decir, nosotros podemos llamar a Dios, Abba, Padre. Esa es como una declaración de intimidad, de mucha, como, pues una relación muy cercana que yo puedo confiar en esa persona, yo no tengo que temer. Y qué privilegio esta relación nos da, porque dice en Judas 24, no tienes que estar ahí, dice que ahora, porque somos hijos, nosotros podemos estar sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría. Aún como pecadores indignos, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, Efesios 3. Es la idea de que si yo soy un rey en ese momento y cualquier persona entra a mi espacio donde está mi trono, pues eso no es aceptable. Eso no es aceptable que cualquier persona, y vemos eso en Esther, ¿no? Que está como si una persona entra y el rey no permite, puede matarla. Pero un hijo puede entrar sin pensar en esas cosas. Un hijo puede entrar sabiendo que mi padre me ama, mi padre siempre me acepta y mi padre siempre quiere verme y yo siempre quiero ver a mi papá. Es como un niño puede entrar a ese área con mucha tranquilidad, con confianza, dice. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Podemos acercarnos a Dios con confianza y con gozo y alegría, aunque como pecadores debemos estar ahí con miedo porque merecemos el infierno a la luz de su santidad. Pero si estamos entrando a su presencia con gran alegría y confianza, eso nos suena como el temor, el terror de Dios que hemos descrito. Entonces, en ese sentido, el temor significa un asombro y reverencia para Dios. Pero la idea sigue en 1 de Pedro como si somos hijos de Dios, si somos hijos obedientes, que dice versículo 14, y Dios es mi Padre, eso va a resultar en algo, que voy a conducirme con temor, o voy a ser santo. Yo no puedo vivir como quiera, como hijo obediente del Padre. No, yo quiero honrar a mi Padre, yo quiero obedecerle. Entonces, número uno, nos conducimos en temor porque Dios es nuestro Padre. Número dos, y como nuestro Padre, Él es digno de mi respeto y reverencia. Pero número dos, conducimos en temor porque Dios es nuestro juez. Que suena el otro lado. Dice, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Nosotros quien hablamos con Dios como Padre, Abba Padre, también debemos recordar quién es. Un padre no deja de ser juez. Cristianos, no estamos
en una posición donde no importa cómo vivimos porque somos hijos de Dios. Y pues no, yo soy cristiano, entonces yo puedo hacer lo que quiero y Dios me va a perdonar porque soy su hijo. Al contrario, nosotros debemos vivir en este mundo lleno de tentaciones con reverencia a Dios a la luz de su juicio. Aunque la membresía en la familia de Dios es un gran privilegio, no puede terminar en la idea de que todo lo que hago Dios no va a darse cuenta. Es que no importa. Hay un tipo de temor que no contradice la confianza. Es decir, yo puedo ser un conductor confiado, pues yo puedo manejar bien y yo puedo conducir bien. Pero eso no significa que yo yo puedo entonces porque yo tengo confianza como conductor que yo puedo conducir como quiera. No, yo todavía tengo miedo de que pues hay leyes que yo no puedo romper o va a ser consecuencias. Y hay otros tipos en la calle que no manejan bien, entonces yo tengo que tener un poco de precaución. Entonces confianza no es como el opuesto de temor. Está conectado en un sentido. Es como un temor genuino, un terror de juicio va a protegernos de libertinaje. Porque esa es una mentira de muchas iglesias, que no, pues hay tanta gracia, somos hijos de Dios, podemos llamarle Abba, entonces no importa lo que hacen porque Dios te va a perdonar. Lo que están olvidando es que Dios también es un juez que imparcialmente juzga. Él imparcialmente juzga. Y Judas 5 nos da una advertencia. Ahora quiero recordarles a ustedes que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, hijos de Dios, pueblo de Dios, privilegiados, que dice, destruyó después a los que no creyeron. Yo quiero que ustedes recuerden eso. Que sí, yo les rescaté y después les destruí. Les destruí. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y la ternura de Dios y el amor está mezclado con su juicio. Y ese temor debe marcar cristianos en este mundo. Y aparentemente Pedro no piensa que esas ideas son en contradicción. No se negaron el uno al otro, pero son complementarios. Aunque nosotros le llamamos Abba, eso no es casual ni irrespetuoso. Así fuéramos iguales de Dios. Nunca podemos perder ese sentido de asombro y reverencia, que Dios no es como nosotros. Es santo, que no solamente significa sin pecado, pero también significa aparte y diferente y no como nosotros. Y hay gente aquí, de pronto, que hablan de Dios como, no, Él es mi amigo. Y yo puedo como, Dios, ya. No, pues Él es Dios. Sí, es mi Abba Padre. Pero yo no puedo hablar con Él como Él es como un parcero ahí. No, eso no está bien. Debemos recordar su carácter y no debemos permitir que una familiaridad con Dios sea una excusa para mal. Y eso es exactamente lo que dice 1 Pedro en capítulo 2, 16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Y cuando está hablando de la imparcialidad, pues yo no voy a pasar tanto tiempo hablando de eso porque eso fue la semana pasada, pero también significa que Él no va a mostrar favoritismo solamente porque tú eres su hijo. Y la pregunta entonces es que, porque he escuchado esa pregunta,
No, pues yo soy cristiano, Dios me va a juzgar. ¿Cómo Dios me va a juzgar? No hay condenación para ellos que están en Cristo Jesús o que son en Cristo Jesús. Cristianos realmente van a ser juzgados y la respuesta es sí. Sí, los cristianos van a estar juzgados de Dios. No vamos a perder nuestra salvación. Pero Romanos 6 dice, si tú vives con la idea que voy a seguir pecando porque hay gracia, estás pensando, en el mejor caso, estás pensando como un incrédulo. Y si estás abusando la gracia, pero el peor caso es que si persistes en esa actitud de libertinaje, no importa lo que hago, por Dios mi Padre, no eres cristiano. Entonces, hay dos opciones. Uno, estás en un pensamiento muy malvado y estás abusando la gracia, o no eres cristiano. Pero nota, hablando de cristianos siendo juzgados, 1 de Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y 1 Corintios 3, yo quiero que me acompañen ahí. 1 Corintios 3, 12 a 15, habla qué tipo de juicio es y qué significa. 1 Corintios 3, 12 a 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, hay consecuencias de vivir en pecado aún para creyentes. No vamos a perder nuestra salvación, pero perdemos recompensa en el cielo. El cielo no va a estar el mismo para todos. Algunos van a recibir más recompensa que otros. A la luz de los comentarios entonces que Dios va a juzgar todas las personas según sus obras, también eso es un temor de juicio. Juicio que va a venir si yo sigo viviendo en la vana manera que he heredado de mis padres. Entonces, primero conducimos con temor porque número uno, Dios es nuestro Padre. Número dos, conducimos con temor o vivimos con temor porque Dios es nuestro juez. Y por fin vivimos con un temor santo, sabiendo que, número tres, no pertenecemos aquí. No pertenecemos aquí. Eso es lo que dice. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es más como cuando conducimos con temor. Pues ahora, ¿por qué? Porque no somos somos residentes, pero no somos ciudadanos de este mundo. Su peregrinación, esa palabra peregrinación, es un estado de estar en un lugar extraño sin ciudadanía, algo así. Uy, esa palabra como estancia, es decir, es igual, es paralelo o la misma cosa con la vida de un cristiano. Somos lejos de nuestro hogar celestial. Esa idea de que somos extranjeros y expatriados en este mundo está muchas veces en 1 de Pedro y es uno de sus mayores temas. Versículo 1 de capítulo 1 dice, a los expatriados, nos llama expatriados, pero hay algunos que han dicho que de pronto esos son los judíos y no está hablando de nosotros. Yo creo que no,
Porque, y yo voy a cubrir eso muy rápido, ya he dicho una cosa antes, pero yo no quiero pasar tanto tiempo aquí. Versículo 14 dice, los deseos que antes tenían en tu ignorancia, es decir, en su ignorancia no se refiere al pueblo de Dios. Versículo 18, la vana manera de vivir que heredad de sus padres, eso no suena como judíos. En 2:10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, eso no suena como la gente, el pueblo de Dios, como israelitas. Y en capítulo 4:3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, eso es como, está describiendo su vida de antes. ¿Y qué dice? Habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pues eso nunca en la Biblia está usado para describir israelitas o los judíos, el pueblo de Dios. Entonces está hablando en general. Y en capítulo 1, versículo 4, y en versículo, 3, versículo 13, dice, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Porque eso está hablando de nosotros somos expatriados. Entonces, si eso es mi hogar y eso es donde pertenezco, ¿por qué tengo que poner toda mi esperanza en algo que es para el futuro? Y necesitamos poner nuestra esperanza en el futuro porque nunca vamos a encontrar esperanza aquí en este mundo. Mira la situación económica en Colombia, tanta inflación, no sé qué está pasando, ese tipo. Pues no podemos poner nuestra esperanza aquí. Dios no promete que va a mejorar. En los Estados Unidos las elecciones son martes y todo el mundo, las conservadores, no, es que vamos a ganar y todo va a cambiar. Nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi fe no está en políticos. Si tú eres político ya eres malandro. Normalmente si has alcanzado ese nivel de ser congresista o presidente, ya has comprometido tantas cosas. Entonces yo no tengo confianza en los conservadores ni las izquierdistas. La verdad es que ¿de qué velocidad vamos a caer? ¿De aquí o aquí? Mi salvación, mi esperanza no es que el Congreso cambie en los Estados Unidos. Pues espero que suceda porque ahora es mal, pero va a seguir mal porque ellos no son nuestra esperanza y este no es nuestro hogar. En capítulo 1, versículo 24 dice, toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Entonces está diciendo que pues la vida es muy corta. Entonces, si eso es mi hogar y eso es donde debo poner toda mi esperanza, ¿por qué está hablando de nuestras vidas como pues, aquí un día, otro día? No. Es tan ligero. 2:11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Pues no tenemos que decir más. ¿Qué está diciendo? Ustedes son extranjeros y peregrinos. Que abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. 4:1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, es decir, Él murió. Cuando se dice Él padeció en la carne es que murió. Ármense también ustedes con el mismo propósito. ¿Por qué voy a hacer como mi propósito morir por seguir Cristo si este es mi hogar? Esto no tiene sentido. 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Otra vez, ese tiempo es muy corto, ya va a terminar. Y por fin, en 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Es que en este momento las cosas son malas, pero tranquilo porque Dios va a regresar y va a perfeccionarnos. Esperanza en el futuro porque este mundo no trae esperanza de verdad. Pero realmente eso es una cosa en todas las partes de las Escrituras. Filipenses 3, 18 a 21 es más como conocido.
Porque muchos anden, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuál es que define un enemigo de Cristo? Cuyo fin es perdición, cuyos días es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Un enemigo de Dios se describe con una persona que está obsesionada con cosas terrenales. ¿Qué son cosas terrenales? Cosas que no van a durar después del fin del año, o de mundo. Es decir, si estoy completamente obsesionado con mi carrera, con las cosas de dinero, con amistades aquí, con tener placer y divertirme y vacaciones y no sé qué. Pues, si eso es como mi enfoque de todo, tú eres demasiado mezclado en las cosas del mundo. Esas son cosas terrenales. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malos en sí. Pero una descripción de un enemigo de la cruz de Cristo es alguien que piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador en Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Es que tenemos algo mejor. No tenemos que estar tan metidos en las cosas de este mundo. En mi apariencia, mira, yo quiero parecer así. Terrenal. Primera Crónicas 29, 14 y 15 dice, porque todos somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra. No, pues, estamos aquí tan poco tiempo, ¿por qué yo quiero estar tan aferrado con las cosas de este mundo? Página, yo no estoy hablando de ascetismo, que es como, no, todas las cosas son malos. Ya hemos hablado de eso varias veces de ese púlpito. No estamos diciendo que las cosas del mundo son malos y que nunca podemos tratar de ganar dinero ni nada. Mi punto es que si eso es tu vida y si eso es tu enfoque, está mal. Pero si tú quieres ganar, lo más que ganan, lo más útiles pueden ser para el reino de Dios. Esa es la realidad. Pues yo tengo mucha plata para dar. Bueno, es mejor. No hay gloria en ser pobre. Pero ser rico en sí no es la meta. Ser más seguro no es la meta. La meta es, aún si gano, ya no para dar más para el reino de Dios. Y si soy pobre, pues voy a ser el mejor pobre para el reino de Dios. Y contento. Y en Hechos 13, 16 a 17, Pablo, pues ustedes pueden estar ahí, Hechos 13, 16 a 17. Pablo estaba hablando, predicando, y dice, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia. Esa palabra estancia es la misma palabra que usa primero Pedro de peregrinaje, no sé, peregrinación. Y dice, durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Y esa referencia a Egipto es clave. Porque Dios había predicho a Abraham en Génesis 15 que ustedes van a estar ahí, van a morir, van a habitar en una tierra que no es tuya, por 400 años van a estar ahí. Y después les voy a rescatar y traer a la tierra prometida. Hay un lugar, 400 años, y hay una tierra prometida. ¿Y cómo nosotros tenemos una tierra prometida? Y aquí no es la tierra prometida. Y como los israelitas, qué pena, como los israelitas en el desierto, que frecuentemente recordaban Egipto como cariño,
Aún en su momento de sufrimiento de Egipto, después cuando otra prueba surgió, ¿qué dijeron? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros vimos igual aquí. Vemos las ideologías y los ídolos que nos esclavizan de este mundo a través de una lente distorsionada. Es decir, ¿cuántas veces has perseguido algo que te ha fracasado? ¿Cuántos ídolos te han decepcionado? Todos los días. Pero siguen recordando, no, cuando yo no quiero morir y ir al cielo, porque yo quiero estar aquí más tiempo para estar más decepcionado. Pues yo recuerdo cuando yo era joven, yo comí melones y puerros, cebollas y ajos. Figurativamente. No, este mundo está llena de decepción y sufrimiento y dificultad. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces yo no quiero estar aquí más. Yo quiero anhelar más el reino de Dios y saber, yo no soy ciudadano de aquí. Entonces, sí, claro, Pablo dice en Filipenses 1, estoy aquí, entonces voy a aprovechar y vivir como debo vivir. Pero yo no voy a vivir como ese es donde voy a terminar. No tiene sentido. Es decir, un extranjero es alguien que vive sin derechos nacionales. Pero, ¿qué derechos no tenemos aquí en esta tierra? Pues no tenemos el derecho a vivir como el mundo. ¿Qué derecho es? A las cosas que realmente no nos trajeron beneficio, que solo terminaron en la muerte, dice Romanos 6:21. ¿Y qué beneficio ustedes recibieron de las cosas en donde antes caminaron? Que terminan en el juicio. ¿Qué beneficios hay? Decepción. ¿Por qué quiero esos derechos? Yo no quiero esos derechos. ¿Cuál derecho? Prefiero el derecho de vivir como el mundo. Y si ustedes podrían saber con 100% de claridad que Dios iba a regresar en 2 semanas, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Qué comenzaría a hacer? ¿Qué dejaría de hacer? Eso puede ser un buen indicador de dónde está tu corazón. Porque si toda tu vida, si Dios estaba regresando en 2 semanas, yo no lo haría esta. ¿Qué estaría haciendo? Pues proclamando el evangelio, dando más dinero a la iglesia. Entonces, completamente lo opuesto en cómo estás viviendo en este momento. Sí, hay un problema. Hay un problema. Porque si yo sabía que Dios iba a venir en 2 semanas, pues la verdad no tanto cambiaría. De pronto predicaría más, pero como cada día en vez de cada 8. Pero el punto es que nada cambiaría tanto. Algunas cosas sí, pero no estaría un cambio de 180 grados. Y si todo de tu vida cambiaría, y que todo lo que estás haciendo sería inútil en ese día, ¿qué dice del enfoque de tu vida? Adicionalmente, el sufrimiento que habla primero que está muchas veces discutido en primero de Pedro, está en parte porque somos expatriados y extranjeros. Recibimos persecución porque somos extranjeros. El mundo no entiende nosotros, como ustedes no entienden mi español a veces. No hacemos lo que hace el mundo y ellos no nos entienden. 4:4. Después de dar esa lista, esas son las cosas que antes hicieron. 4:4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes
no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pues esos están como, uy, pues yo no, ¿por qué? Y ustedes, ese testimonio de muchos de ustedes, tus amigos perdieron amigos, ¿por qué? Porque tú cambiaste a través de la gloria de Dios, la gracia del Señor. Y ahora tus amigos como, pues, ¿qué pasó? Vamos a hacer rumba. No, ya no quiero hacer eso. Tú eres diferente, amigo. Entonces, vámonos. Si tú no quieres, pues, autojusto, vamos. Es que ¿tú eres mejor que yo? No, yo soy peor que tú. Pero la gracia de Dios cambia mi vida. Y ya no puedo hacer la misma basura que hice antes. ¿Y qué dice el mundo? Te odian por eso. Pero ¿cómo van a estar sorprendidos con tu vida si no cambia? Es decir, si ustedes todavía corren como el mundo, no van a decir, ¿qué pasó? Y algunos de ustedes están así, corren exactamente como el mundo y no saben por qué nunca sufren por la fe. Porque tú no eres una amenaza. Porque tú haces lo mismo que ellos. Porque eres de ellos. Aunque se llama cristiano. El mundo no tiene razón no amarte. Porque ellos ni siquiera pueden distinguir tú de ellos. Es como la gente como dice, no, yo soy cristiano. Después de trabajar juntos por 5 años. Yo soy cristiano. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? ¿Ahora? No, por 5 años. Entonces, bueno, yo soy cristiano también, porque no es muy fácil. Eso aguanto. Pero cuando hablamos de cosas que no son diferentes del mundo, ¿qué es tu perspectiva de las cosas del que ama el mundo? ¿Qué es tu perspectiva de hacer rumba? De emborracharte. ¿Qué es tu perspectiva de los roles de hombres y mujeres? De feminismo. Del movimiento LGBTQ, ABCDE. ¿Qué es tu perspectiva del aborto? ¿Qué es tu perspectiva del gobierno? ¿Qué es tu perspectiva de tu manera de hablar y las palabras que usas? O la sexualidad humana, o sexo antes del casamiento, o de matrimonio. ¿Qué es tu perspectiva de género, de autoamor, de dinero, materialismo? Y si parece igual que el mundo, si tú vives para este mundo, para el mundo venidero y no para este mundo, te aseguro que vas a sufrir de una manera u otra. Otros te van a llamar fanático, otros van a burlarte, otros van a decir que tú crees tú mejor que yo. Pero está bien. Y mira, yo entiendo que es difícil. Yo entiendo que es difícil no pensar que eso es mi hogar porque ese es el único que conocemos, ¿no? Entiendo. Por eso vemos que esta esperanza se caracteriza por fe. Por fe. Y vemos eso. Vamos a terminar. Acompáñame a Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Estamos hablando de eso. Eso es como los héroes de la fe, digamos. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Eso fue de fe. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su fe es porque no estaba viviendo para este mundo. Versículo 13, y todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 16, anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les he preparado una ciudad. Y en versículo 24 a 6,
Por la fe, Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Muchas veces, una y otra vez, está hablando que esos hombres eran hombres de fe. Porque no vivieron como hombres terrenales, vivieron como expatriados, buscando y esperando todo que era para venir. Entonces, para nosotros, en conclusión, teniendo en nuestro derredor, tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Mira, esa es la exhortación que tenemos. Yo no tengo que inventar, pues yo puedo leerlo. Si tenemos tantos ejemplos de fe, de hombres fieles que hicieron eso, pusieron sus ojos vivieron como expatriados y pusieron su enfoque en el futuro, nosotros también podemos despojarnos de la basura de este mundo y podemos perseguir y correr la carrera de esta vida, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Colosenses 3, 1 a 5. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 5 de Colosenses 3. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues esa es la mejor aplicación que puedo dar. Y por fin, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Segundo de Pedro 3, versículo 10 a 11. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues, ¿por qué vas a poner tu esperanza aquí? Porque todo va a quemar. ¿Y qué es la aplicación de Pedro mismo? Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Cuántas cosas para que vives en ese momento van a estar destruidos? Entonces, no vives igual. Condúzcanse con temor. Oremos. Dios, ayúdanos, porque es tan fácil aferrarnos a las cosas de este mundo, pero Dios, es una necedad porque no somos de este mundo, somos expatriados. Ayúdanos a vivir así, ayúdame a mí vivir así, no tan aferrado a las cosas de este mundo, Dios, pero como expatriado. Ayúdame a ver diferente lo que hago cada día. Ayúdame a ver en una manera diferente mis finanzas, mis relaciones, mi tiempo de descanso, todo lo que hago, Dios, que sea para tu gloria. Ayúdanos en IBCC a ser una iglesia que vivimos para el futuro y somos útiles en tus manos hoy en día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.